Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con Eduardo Vitar en este segmento del programa que tenemos tiempo que no lo tenemos, no conversamos con él. Él es coordinador general del movimiento Rumbo Libertad. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, tiempo sin hablar contigo, la gente siempre quiere escucharte. Cada vez que te tenemos, pues tus posiciones son bien, digamos, a mí no me gusta decir radicales, sino estrictas. Y bien firmes, ¿no? Y han sido bien consecuentes en el sentido, has sido consecuente con tu propio pensamiento. No hemos visto nunca un desvío de las acciones en relación a lo que piensas y a lo que dices. Háblame, Eduardo, de cómo ves las cosas, porque parece que la comunidad internacional ya, que estaba hablando con el teniente Colina, que me dijo, bueno, ya nos quedamos solos. Y cuando Colina me dice nos quedamos solos, está refiriéndose al ciudadano que está pasando trabajo y que no va a beneficiarse en lo absoluto con estas negociaciones entre Maduro y la oposición. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Me estoy enterando del comunicado del senador Boc Menéndez por alguien de tu equipo que me envió el comunicado antes de entrar al programa, que he estado todos estos días ocupado acá en Brasil con toda la situación de lo que está ocurriendo acá. Pero no me sorprende, la verdad, y sobre todo me contenta muchísimo porque ya las caretas se están cayendo, ya las fichas están alineándose y en este sentido se está mostrando quiénes tenían la razón y quiénes nos estaban engañando. No me sorprende tampoco que la estructura norteamericana, en este sentido, muchos senadores, congresistas de los demócratas lo estén haciendo, y tampoco me sorprende que lo hayan hecho senadores, congresistas de los republicanos. La agenda progresista está en todos lados y evidentemente se han infiltrado en todos lados. El fenómeno que ocurrió en Venezuela durante todo este tiempo, lo que llaman en Brasil y lo que llama el profesor Olavo de Carvalho, el teatro de las tijeras, eso evidentemente es lo que está ocurriendo en Venezuela. El teatro de tijera consiste en una tijera y al final termina siendo una misma punta. Eso es lo que hemos tenido en Venezuela en los últimos 63 años. No hemos tenido realmente gobiernos de derecha, no hemos tenido la efectividad de eso. Lo que hemos visto durante años es el deterioro sistemático de las instituciones, el deterioro sistemático de toda la estructura de poder que nos ha llevado año a año a repetir el ciclo de buscarse la gente, alguien más radical que el anterior de izquierda. Entonces llegamos al ciclo que estamos viviendo, y yo dije en uno de tus programas anteriores que lo que estamos es achicando ese ciclo. Mientras la ciudadanía no tenía conciencia política, mientras se seguían repitiendo el tema del acompañamiento electoral, el acompañamiento a la falsa oposición, en este caso yo creo que hemos llegado al final de eso con Guaidó. Ya la gente, para ser engañada, va a costar muchísimo que aparezca un nuevo mesías de la falsa oposición o derivado de la falsa oposición. Va a ser difícil de que la gente crea en eso. ¿Tú crees, y yo Eduardo? creo que eso me sí, preocupa. yo creo que sí, y creo al final va a haber gente que va a caer, evidentemente. Pero, Patricia, yo estoy convencido de que el escenario ahora está presto para muchas cosas. El escenario quizá no finaliza mañana, no va a haber una solución mañana. Pero todo lo que está ocurriendo es beneficioso para la causa de la libertad. Beneficioso, muy beneficioso para el tema de independizarnos de todo lo que nos ha sometido. Y se está limpiando todo el escenario porque la gente va a recordar en toda la historia de Venezuela, de aquí en adelante, quiénes fueron los traidores. Y ya sabemos quiénes son los enemigos ya frontales. Pero ¿quiénes fueron los reales traidores que nos entregaron año a año a toda esta inmundicia, a toda esta terrible situación? Yo creo que aquí no hay que pedirle permiso a nadie para irrumpir y hacer lo que hay que hacer. La gente está esperando ser salvada, y para ser salvada tiene que acontecer una situación excepcional. Eso no va a ocurrir así de la noche a la mañana, porque ningún estado ya en la condición de la que estamos viviendo hoy en la región, no tenemos a un Trump en la presidencia, tenemos a un Bolsonaro siendo atacado por la estructura judicial de Brasil. Fíjense esto, lo contrario a Venezuela. El pueblo le está pidiendo a Bolsonaro en pleno que tome a las fuerzas militares y meta preso a los fiscales que están violando la Constitución en el Brasil. Y Bolsonaro está actuando como tiene que actuar, porque si fuese un Chávez, con el mandato popular ya lo hubiese hecho. Hay que hacer un buen trabajo para que el mundo entienda lo que está aconteciendo aquí en Brasil. ¿Okay? Ahora, volviendo al terreno venezolano, que es lo que nos interesa realmente, pero al final todo globalmente nos interesa, porque estamos hablando de que Bolsonaro está haciendo lo que Trump no pudo hacer antes de llegar a la elección, y la manifestación de eso está en la calle.
Ahora, nosotros vamos a llegar a un escenario excepcional. Esta gente va a hacer elecciones, van a ir a sus gobernaciones, a su fiesta electoral, a su show. Yo calculo que alrededor de unos 14% de los venezolanos van a participar en esa farsa. Como dicen en Brasil, el pueblo acordó, el pueblo despertó, el pueblo reaccionó, la conciencia se elevó. Y en Venezuela lo que estamos viendo es el avance progresivo de la conciencia. La gente dice, no me presto más para un show electoral de legitimación de unos narcocriminales. En la medida que el tiempo pasa, esto va creciendo con mayor fuerza. Esta postura va creciendo con mayor fuerza. Y mi llamado, evidentemente, es a desconocer cualquier cosa que nos lleve a legitimar a un sistema criminal y genocida como el de Venezuela y un narcoestado. Vamos a llegar al momento, como te lo estoy reiterando, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a llegar a la opción de fuerza, vamos a llegar a la opción militar, y yo espero que para ese momento los venezolanos, el mundo en general, esté preparado para legitimar lo que por naturaleza nos corresponde, que es la defensa de nuestra soberanía, que es la defensa de nuestra libertad, que es la legítima defensa de nuestra vida y de nuestras familias. No hay cosa superior. La MUC va a decir, esto no es constitucional. En el supuesto caso que logremos lo que hay que lograr, porque debemos lograrlo, no puede ser un intento, Patricia. O sea, lo que se vaya a hacer en Venezuela no puede ser, bueno, tengo 50 hombres y ya me voy a meter en Venezuela y voy a hacer lo que hay que hacer. Eso va a fracasar. Aquí al final hay que hacer algo genuino, gigantesco, que al final la comunidad internacional, pero sobre todo los venezolanos, se van a sentir orgullosos de unos patriotas que puedan pasar las fronteras y decirle, aquí venimos a salvarlo, porque eso es realmente lo que hay que hacer. Pero aquí no hay que volver a llamar a manifestaciones, aquí no hay que volver a llamar al pueblo a desgastarse, a inmolarse en las calles, piedras contra balas. Eso no tiene sentido alguno. Está certificado lo que dijimos, está comprobado lo que advertimos. Lo que hay que repetir hasta el cansancio hoy es convertir la razón en una fuerza. Ahora debemos pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es, evidentemente, contar con el apoyo de una masa importante de los venezolanos, una masa crítica. No es una masa, un comportamiento ovejuno, ¿no? Hay una parte del comportamiento que es ovejuno y la otra parte es porque tienen un enchufe de alguna manera, ¿sabes? Sí, yo te hablo en el caso nuestro, ¿no? Sí. Los que queremos que nos acompañen a nosotros. Exacto. Que no nos acompañen porque, bueno, es lo último que nos queda. El salvavidas. No, ya va. Es toda la contra a lo que nos está haciendo infelices. Y si toda esta gente nos está haciendo infeliz, bueno, el planteamiento es uno solo. No vamos a ir a elecciones con criminales. No vamos a legitimar. Lo que debemos hacer es estar alerta porque la MUC va a operar para quitar sanciones, para liberar el dinero a los chavistas, porque de ahí comen, de ahí se financian las campañas. Esto sí lo voy a repetir hasta el cansancio. La MUC no quiere llegar al poder. La MUC no quiere ejercer el poder. Yo lo he dicho muchas veces, no les interesa el poder. Por una sencilla razón. Si estuviéramos en un sistema realmente democrático, en un sistema republicano, en un sistema de justicia lineal. No solamente eso. Imaginemos, hagamos el ejercicio de que la MUC llegó al poder, ¿ok? Y hay un sistema de justicia independiente, hay unas fuerzas armadas independientes y fuertes, y todas las instituciones están protegidas y son independientes. La MUC no pudiera hacer narcotráfico en Venezuela. La MUC no pudiera hacer lo que hace el chavismo a sus anchas, descaradamente. Porque estos son criminales, realmente criminales, forajidos. La MUD está aprovechándose de eso. No pudieran ganar el dinero, la Mesa de la Unidad Democrática, en un Estado democrático, genuino, como lo están haciendo ahora. Y por eso es que ellos prefieren seguir haciendo lo que están haciendo con el chavismo. Hasta que esto algún día termine, ¿no? Que la gente se canse y les pase por encima todo. Y siempre lo he dicho, la MUD es el sostén del régimen. Pero si el régimen se cae, la MUC se va a caer porque ya no tiene razón de existencia. ¿Okay? Ahora, si la MUC se cae primero, si logramos sacar a la MUC primero del juego a través de la deslegitimación, el chavismo se va a caer en tiempo récord. Y eso hay que entenderlo y abrirle paso a las fuerzas de verdadera oposición. No todo está perdido. No dejamos de pensar en Venezuela, en la defensa real de las ideas que apuntan a defender a los venezolanos. Yo creo que en este momento, y tú lo debes saber, el ciudadano trata de informarse más, ¿no?, sobre estos temas, y eso es positivo. A mí me preocupa, tú tienes la convicción de que no surgirá otro Mesías. A mí me preocupa porque es que hemos visto anteriormente, bueno, Henry Ramos fue un Mesías, Manuel Rosales fue un Mesías, y ya se pensaba que no venía otro y llega Guaidó. Sí, por eso.
Por eso es que hemos visto personas del 2020 para acá, no voy a decir 2019 porque no, que no puedo decir de 2019, yo quisiera decir que sí, pero no ocurrió. Pero hay gente que ahora dice, yo no estoy de acuerdo con Guaidó. No, pero es que yo me quedo loca. Dije que iba a ser como una imagen de todos los que ahora no fueron y no creyeron. Sí. Todos los que colaboraron con eso, porque, mira, Eduardo, ese análisis que tú acabas de hacer, pues entonces la gente te escucha y puede decir, bueno, pero qué inteligente es ese muchacho, qué claro está. Pero es que los que estamos en esto tenemos una capacidad de análisis que nos la da la experiencia, nuestro trabajo, el día a día. Entonces los periodistas que estuvieron al lado de Guaidó no tenían esa capacidad de análisis, no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. No, porque mira, la intelectualidad y la formación de ellos proviene y deriva de todo lo que ha sido su formación, la generación del 28, todo lo que viene de ahí ha derivado en esto. Y ellos son marxistas, vienen de la izquierda, ellos fueron partícipes de esto, ellos firmaron. Ellos avalaron la llegada de Fidel Castro a Venezuela en aquellos años. Esto es una gran cantidad de cosas, un cúmulo de cosas, que al final hay que hilarlo. Pero acompañar a Guaidó hasta ayer. Mira, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. A mí me impacta ver a los que hasta la semana pasada estaban con Guaidó hablando como que si jamás estuvieron con él No, y que siempre estuvieron claros. Siempre estuvieron, eso es mentira. Bueno, la gente sabe que es mentira. Sí, pero hay una estrategia detrás de eso, ¿ok? Ajá. La estrategia básicamente ahí viene el nuevo Mesías, el nuevo Guaidó, el reemplazo. Claro, que en este caso puede ser, mira, te voy a dar algunos nombres, ¿no? Puede ser Smolansky, un Requesén, puede ser inclusive una María Corina Machado, pueden ser cualquiera de ellos. Entonces, nosotros no estamos diciendo acá, no tienen derecho a despertar. No es que no tengan derecho a despertar. Es que lo que no tenemos derecho a equivocarnos de nuevo somos nosotros. Exactamente. Si ellos despertaron, que se pongan detrás de nosotros. ¿Okay? Detrás. Y en el camino vemos si se siguen comportando así. Ahí lo que hubo fue mucho dinero. Ese es el problema, Eduardo. Ahí lo que hubo fue mucho dinero. Ahí ese es el problema. Eso no es ideología marxista ni de izquierda. Pero te voy a decir que sí es comportamiento de izquierda. Cuando uno ve el comportamiento moral de estas personas acá en Brasil, el gobierno en pleno. Los primeros días de gobierno entraron más de 4.500 empresas al Brasil a invertir en Brasil. No pasaron por el gobierno pagando una vacuna para que entraran a trabajar al Brasil. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando tú hablas, no son marxistas, no son tal cosa. Bueno, pero ¿qué es el marxismo? O sea, ¿qué es la izquierda? La izquierda es la perversión. La izquierda es el deterioro de la identidad humana. La izquierda es todo aquello amoral. En este sentido, la derecha, ¿qué vendría a ser? La verdadera derecha. No la falsa derecha. Mira, yo no puedo catalogar a un gobierno de derecha, un gobierno que tiene medidas de izquierda, un gobierno que no libera el mercado, un gobierno que no apoya la legítima defensa. Nosotros tenemos que hacer que en Venezuela, y esto es una cosa que tiene que quedarnos como aprendizaje, lo que nos pasó en Venezuela a partir del año 2002, pero sobre todo a partir del año 2012, porque esto es algo que no saben los venezolanos. En el año 2012, la falsa oposición, encabezados por Julio Borges y María Corina Machado, llevaron al Congreso la ley desarme y desarmaron a la población venezolana con una ley desarme que le quitó a los venezolanos la posibilidad de defenderse en situaciones como esta. Le quitaron el porte legal de armas a los venezolanos. Bueno, y gracias que fíjate, a eso, aquí en Estados Unidos es verdad que los ciudadanos no se dejan quitar el porte de armas, ¿viste? Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el porte de armas? En este sentido, si el pueblo venezolano hubiese tenido su porte de armas y hubiesen renovado sus portes de armas, mira, yo estoy seguro que dentro de Venezuela hubiésemos construido una fuerza civil y militar para liberarnos del yugo y de esta tiranía que tenemos en Venezuela. Ahora, tú revisas la historia y todos estos tipos diciendo, hay que quitar el porte de armas, hay que desarmar a la población. ¿Y quién se armó? ¿A quién le dieron esas armas? A los criminales. Nos tiene que quedar una gran reflexión. En Estados Unidos no van a avanzar porque los republicanos, la gente, y yo hablo de los republicanos, no del partido republicano. Yo hablo de los que se sienten patriotas, de los que son patriotas. Esos son republicanos porque defienden la república, defienden el sistema federal de gobierno. Entonces, cuando vemos esto, yo creo que vamos a tener que dar grandes pasos en Venezuela, en todos los sentidos, al llegar al poder. Porque vamos a llegar al poder.
pero vamos a llegar al poder para gobernar un país que debemos llevarlo a la grandeza de verdad, verdad. Nos va a costar muchísimo levantarlo, pero lo vamos a sacar de las cenizas, como esto que tenemos acá, lo que significa rumbo libertad. Yo creo al final, en todo lo que nos hemos propuesto desde el inicio, ha sido muy difícil concretar algo, pero depende del concurso de muchísima gente, pero sobre todo depende de un gran financiamiento que no tenemos, ¿ok? No tenemos un gran financiamiento. Y por eso uno dice, ¿por qué no lo logramos? Y te quiero contar una anécdota. Yo vengo haciendo resistencia desde el año 2007. Siempre he combatido a los partidos políticos porque los detesto. Detesto a todos los partidos políticos de Venezuela. Porque toda la vida me han hecho la guerra. Le han hecho la guerra a mis ideas. ¿Y mis ideas cuáles son? La libertad de Venezuela. Siempre he ido adelante con el tema de la libertad. Y cuando organizaba las protestas en el oriente del país y que me iba a los Andes y que me iba al Zulia y que me iba a Carabobo y que me iba a Caracas a organizar a las diferentes células, lo hacíamos no con la intención de ser un grupo monolítico, no de ser los líderes de un grupo, de un solo grupo. No, cada quien tenía un liderazgo, cada quien tenía su esencia, cada quien tenía una realidad. Nos poníamos de acuerdo en el día y la hora de cuando nos levantamos en los grupos de avivamientos. Eso sí, ahora, ¿por qué fracasó todo ese movimiento? Patricia, nosotros podíamos avivar el primer escenario. Vamos a la calle, la gente dice, bueno, se prendió el peo, como decimos en Venezuela, ¿no? Se prendió el peo. A partir de ahí, la cosa va creciendo y llega un punto donde no podemos controlar el proceso. Porque número uno, no tenemos el financiamiento. Y número dos, no tenemos a los medios de comunicación para convertirnos en los referentes del proceso. Y es ahí donde aparece siempre la falsa oposición desviando el camino. Cuando nosotros iniciamos en diciembre del 2013 y que nos reunimos en Caracas más de 14 personas de diferentes lugares del país para convocar el 12 de febrero del 2014, teníamos una visión clara de hacia dónde íbamos hacia el derrocamiento de la narcodictadura. Ese era el proyecto. El proyecto era la libertad. Aquí no vamos a negociar elecciones, aquí no vamos a hacer acuerdos, ni diálogos, ni nada de eso. ¿Y qué pasó? Apareció Leopoldo López, apareció Antonio Ledesma y apareció María Corina Machado diciendo, bueno, el Congreso Ciudadano, la Asamblea Ciudadana, bueno, la salida, bueno, y vamos a hacer tal cosa, vamos a recoger firmas para una constituyente. Y al final, ¿qué pasó? Elecciones parlamentarias. Ahora dicen, se hacen los locos como que si no participaron en elecciones. Todos participaron, porque incluyendo 20 Venezuela, tuvo diputados hasta la última Asamblea Nacional en el Congreso, porque legitimó en 2015 las elecciones, después de haber el régimen matado a más de 50 jóvenes en las calles. Y nosotros fuimos atacados por llamar a todo el pueblo a desconocer las elecciones, porque era reconocer la legitimidad de un régimen. Y entonces, en base a la lógica, Patricia, en base a la lógica, en base al amor patrio, en base a la coherencia, en base a todo lo que tiene que ver con nuestros principios, nosotros no podemos prestarnos para una cosa como lo que están haciendo en Estados Unidos algunos senadores. ¿Ok? No podemos prestarnos para apoyar a una falsa oposición en Venezuela, para jugar con nuestra vida, para jugar con los que siguen estando en Venezuela, pasando calamidad y todo el desastre que hoy pasa los venezolanos dentro de Venezuela. Yo creo que llegó el momento en Venezuela, de marcar la pauta en función a los valores, marcar la pauta en función a la lógica. ¿Por dónde es el camino? Bueno, el camino es este, señores, y no lo vamos a romper jamás, y lo juramos. No lo vamos a romper jamás para sentarnos en una mesa, para decirle al régimen, ¿cómo es que te vas? No es que eso no es así. Nosotros le vamos a decir al régimen, es que te vas, pero te vas para la cárcel. Y si no te quieres ir para la cárcel y vas a dar plomo, bueno, te vamos a dar plomo. Pero eso es lo que hay que hacer. Y hay que hablar clarito. Yo sueño con el día, todos los días de mi vida, porque no hay otra cosa en mi vida que yo sueñe más. Pasar esa línea fronteriza y entrar con unas armas a demostrar al pueblo venezolano cómo es que se hacen las cosas. Porque mira, es intolerable la situación. Y sobre todo es algo indigno. Y avergüenza ante la comunidad internacional que la gente diga, ¿y por qué los venezolanos no han logrado su libertad si se la pasan protestando en la calle por una sola cosa?
por la falsa oposición venezolana, que ha torpedeado todos los procesos. Y ahí es donde tenemos que atacar duro. Ahí es donde tenemos que hacerle entender tanto a los internos, los que están adentro, como a los que están afuera, que ese es el principal muro que hay que romper. Después que rompamos ese muro, todo lo demás será fácil. Porque lo que estoy seguro es que en ese momento que pasemos esa línea fronteriza, acompañados de un gran ejército libertador, de un gran ejército patriota, lo que se va a levantar en Venezuela es el alma de los venezolanos. Lo que se va a levantar en Venezuela es ese espíritu combativo que se ha demostrado en muchísimos años, porque no pueden decir, el único que ha luchado es Guaidó. El único que ha puesto el pecho es Guaidó. Pero ¿de dónde sacan esa? Es que han impuesto esa narrativa. Esa es la narrativa que han impuesto con una Carla Angola, por ejemplo. Esa es la narrativa que han impuesto con un Franklin Virgüe, el único que ha luchado por los venezolanos. Señores, ¿quiénes han puesto los muertos en venezolanos? Personas como yo, personas como el capitán Juan Carlos Caguaripano, personas como Oscar Pérez. Esos son los que han puesto el pecho en Venezuela. Y al final, ¿qué tenemos? Bueno, el apoyo del 90% de los venezolanos en años pasados reconociendo a esa falsa oposición que los entregó en bandeja de plata al chavismo. Ya no más, ya no más. Entonces mi mensaje, Patricia, básicamente es que nos preparemos para una gran batalla, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. No apresuremos al pueblo venezolano a montarse en una intención o en una tentativa, en algo que, bueno, porque estamos desesperados. No, señores, no estamos listos y hay que reconocer. No estamos listos. El próximo paso tiene que ser para triunfar, para ganar, para desplazar y sacar del poder a estos criminales, pero para darle una patada por el trasero a esta gente que se está prestando para hacer las cosas más viles en contra de los venezolanos, como lo está haciendo la falsa oposición. Lo que está haciendo Capriles, lo que está haciendo Leopoldo López, lo que está haciendo el señor Guaidó, lo que está haciendo Julio Borges, lo que está haciendo Henry Ramos Ayud, lo que están haciendo todos estos partidos políticos en Venezuela, no son merecedores de otra cosa que de una patada por el trasero y meterlos en un tambor de basura. Eso es lo que merecen. Merecen vivir en un tambor de basura porque no tienen otro lugar donde estar. Son indignos, son unos miserables, unos desgraciados. Y yo estoy cansado de cuidar la forma. Estoy cansado de cuidar la forma. Y cuando me mandan el comunicado hoy de tu equipo, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, yo digo, oye, vale, por un lado me indigno, pero por otro lado ya yo sabía todo esto. Ya en entrevistas anteriores ya te lo dije. Y te comenté lo que estaban haciendo senadores republicanos, que instalaron dentro de la Casa Blanca un equipo, una mesa de trabajo para obligar al presidente Trump a que tenía que apoyar a Guaidó porque era el hombre que iba a liberar a los venezolanos. Y lo obligaron a eso. Yo creo que lo engañaron. Claro que lo engañaron. Yo lo que pienso es que Estados Unidos no haya como quitarse este problema de encima, Eduardo. No haya como quitárselo y piensa que sentando a Guaidó en esa mesa de negociaciones lo desacredita y salen de ellos, ¿entiendes? Es lo que yo creo. No. Yo creo que hay una estructura no del gobierno de Estados Unidos, ni del Departamento de Estado, pero sí es gente importante de los Estados Unidos, que ya estuvo en gobierno, que ya estuvo en Departamento de Estado, que ya estuvo en las Fuerzas Armadas, o que está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que dicen, ¿qué locura es esta? ¿No? Ahora resulta que van a ir para unas elecciones con unos genocidas, con unos narcocriminales. Ah, bueno, por eso tenemos a ese régimen plantado ahí. Pero por otro lado, tenemos a gente ejerciendo el poder en los Estados Unidos que siempre soñó con este momento. ¿Por qué? Porque están haciendo negocios, porque también viven de la desgracia de los venezolanos. ¿Cuánto dinero? Ahí está la USAID, por ejemplo, diciendo, yo no sé dónde está el dinero. Yo no sé dónde está el dinero. Mira, nosotros calculamos aproximadamente, así, abuelo pájaro, unos 5 billones de dólares entregados a Guaidó. 5 billones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares entregados por los países del mundo a Guaidó. Y no solo por países del mundo, por gobierno, sino por empresarios que hoy, por no verse vinculados a problemas con la justicia, no se atreven a reclamar su dinero que perdieron. Pero hay empresarios que hoy dicen, y en reuniones privadas, yo le di a Guaidó $160,000. Yo le di a Guaidó $1 millón. Oye, yo colaboré con Guaidó $40 millones. Y esas personas dicen, ya no quiero saber más nada de Venezuela. Entonces, es lamentable que se haya perdido una gran oportunidad.
Porque tú sabes lo que se hubiese logrado con 5 billones de dólares. Se hubiese logrado la libertad de Venezuela 10 veces. 10 veces sobre la primera operación. Porque evidentemente el proceso de liberación es un proceso largo. Tú liberas, tú sacas el régimen del poder, pero luego tienes que depurar las Fuerzas Armadas. Pero durante ese proceso tú tienes que tener una verdadera Fuerza Armada al lado tuyo. Tú no puedes decir, llegue al poder y te quedas como lo que pasó en el año 2002, que deja la Guardia Presidencial en el Palacio. Tú tienes que proteger el Palacio. Tú tienes que cambiar lo que hay que cambiar, el alto mando militar. Tú tienes que darle valor a aquellos funcionarios que están allá adentro, que los conocemos a muchos, que están callados. Y muchos de esos que salieron el 23 de febrero del año 2019 pensando que Guaidó iba a montar un ejército en la frontera, que se fueron a Colombia y hoy están viviendo en la calle. Entonces, se trata de la conjunción de todas las almas patriotas de la nación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ya yo no estoy, mira, aquí te lo digo así, ya yo no estoy con eso que ya pensaba en el año 2018, en el año 2007, perdón, cuando presentamos aquel programa en Brasil a los Bolsonaro. Nosotros le montamos un proyecto a los Bolsonaro, al gobierno de Brasil, en el año 2017, que Bolsonaro presentó en el Congreso, que era el proyecto de liberación y el proyecto de transición de Venezuela. Y ese proyecto se lo robó la MUD y lo banalizó a través del Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima tuvo conocimiento del proyecto. Ahora, por eso fue que se juramentó Guaidó, porque no se iba a juramentar, porque sabía lo que estábamos haciendo. Ahora, nosotros en ese momento decíamos, cuando se juramentó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y luego lo tiraron al exilio y lo mandaron a la calle y los tiraron así como si nada, que ellos terminaron molestos con el gobierno de transición. Nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad, y le dijimos a los Bolsonaro y a muchísima gente en el mundo, vamos a montar un gobierno de transición que vamos a postular nombres y que el Tribunal Supremo decida quiénes van a estar al mando de ese Estado Mayor. Eso no pasó. Ahora, Patricia, la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado. Y que se olvide ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que existen. Porque la culpa de lo que está pasando aquí, básicamente también es de ese tribunal y de Miguel Ángel Martín y de todos esos tipos que al final se hicieron los sordos durante días, que nos prometieron al rumbo libertad, y le mandamos mensajes desde el día 11 de enero y incluso desde el día 5, cuando se tenía que juramentar el presidente interino, y no lo hizo, y pasaron los días y le preguntamos, Miguel Ángel Martín, ¿qué pasó? ¿Cuándo vas a nombrar el gobierno? Vamos a esperar. Y llegó el día 23 de enero y ahí está la situación. ¿Y qué hizo el tribunal? Reconoció a Guaidó como presidente. Y de ahí para adelante, bueno, sabemos la historia. Ya sabemos la historia. Pero la culpa de esto es de toda esta gente. Entonces no podemos, en estas circunstancias, donde no existe hay que hacer Consejo Nacional Electoral. Cómplices, la lista de los cómplices. No, la tenemos clara. No existe Tribunal Supremo de Justicia. No existen Fuerzas Armadas. No existe Consejo Nacional Electoral. No existe ningún poder en Venezuela, Patricia. No existe nada. Estamos virgen. O sea, tenemos un territorio ocupado. No existe la República de Venezuela. No existe el Estado venezolano. No existe nada. ¿Ok? Y como no existe nada, tenemos que implantar una nueva república. Y una nueva república se hace de cero y por la fuerza. A nosotros nadie nos va a decir, si nosotros logramos la libertad de Venezuela, los venezolanos, por la fuerza. Nos va a venir a decir Henry Ramos Ayud, bueno, ahora entreguen el poder, convoquen elecciones en 30 días. No, señor. Ni en 30 días, ni en 60, ni en 90. Porque vamos a rehacer todos los poderes con gente honesta. Y todos ustedes que forman parte de esos partidos, van a tener que dar explicaciones. Y yo sé que muchos van a tener que huir del país porque tienen rabo de paja. Y eso es lo que vamos a lograr por la vía de la fuerza. No hay otra manera, Patricia. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, Eduardo, seguimos en contacto. Sabes que no nos podemos desconectar tanto tiempo. Gracias por tu tiempo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate.